¿Y si te dijera que España tuvo una vez un rey que, básicamente, nunca salía de su cama? No porque estuviera paralizado. No porque estuviera herido. Sino porque estaba genuinamente convencido de que su cuerpo se estaba desmoronando y de que ya estaba muerto. Ese rey era Felipe V, nieto de Luis XIV, el Rey Sol. Se suponía que debía devolver la gloria al país, un nuevo comienzo tras la agotadora Guerra de Sucesión Española. Su reinado se extendió por un vasto imperio, desde América hasta Filipinas. ¿Y qué obtuvo España a cambio? Un monarca que permanecía enterrado bajo sus mantas durante semanas, rechazaba cualquier tipo de atención médica y ni siquiera permitía que limpiaran su habitación. Un hombre que convocaba a los médicos una y otra vez, exigiéndoles que lo examinaran porque estaba convencido de que se estaba podriendo en vida. Imagínese esto, ministros entrando en una habitación oscura y sofocante, donde el aire viciado apenas se mueve y la luz de las velas apenas perfila la silueta del rey. Los documentos importantes, los que determinan el futuro de la nación, se deslizan bajo sus mantas. Los músicos se colocan junto a su cama, no para entretenerlo, sino simplemente para convencerlo de que abra la boca y tome unos bocados de comida. Esto no es un mito. No es una metáfora. Así era España en el siglo XVIII. Y es la historia de un monarca que convirtió su dormitorio en su sala del trono, y todo su imperio en algo parecido a una comedia trágica. Pero para entender cómo llegó España a este punto, tenemos que retroceder unas décadas hasta la infancia de este peculiar rey. Versalles, un lugar rebosante de oro y espejos, donde incluso un solo paso hace que el eco resuene por los pasillos de mármol. Y en medio de todo ese brillo y ceremonia crece un niño nacido del linaje más poderoso de Europa. Su abuelo no es otro que Luis XIV, el Rey Sol, el hombre ante el que se inclinaban con temor tanto monarcas como papas. Desde el momento en que Felipe da su primer aliento, se le trata menos como a un niño y más como a un emblema. Cada paso que da, cada gesto que hace, es observado con atención. Se espera que represente el poderío de Francia y la promesa emergente de España. Luego llega el año 1700. Carlos II, el último de los Habsburgo, muere, y Felipe V, de 17 años, se convierte de repente en rey de España. Su coronación desencadena la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que se prolongará durante 14 largos años. Pero detrás de toda esa deslumbrante grandeza, algo más se estaba gestando. Incluso en su juventud, Felipe parecía inusualmente delicado. Podía rezar durante horas, repitiendo las mismas frases una y otra vez como un conjuro. Un solo pensamiento, impuro, bastaba para sumirlo en el pánico. Su devoción no parecía fe, sino una fijación. Y a veces, las cosas se volvían aún más extrañas. Imaginen una sala llena de cortesanos, todos esperando a que el príncipe salude a los invitados. De repente, sin venir a cuento, se detiene en seco. Su cuerpo se tensa. Su mirada se vuelve vacía. Pasa un minuto, luego 2, luego 3. Nadie se atreve a moverse. Finalmente, parpadea, lento y distante, como si acabara de regresar de un lugar lejano. Algunos susurraban que era un momento de éxtasis divino. Otros lo vieron como lo que probablemente era, una señal preocupante de que había algo profundamente inestable en él. España esperaba un gobernante audaz y autoritario. En cambio, lo que obtuvieron fue alguien visiblemente frágil, alguien cuya oscuridad interior solo crecía con el tiempo. Y esa sombra, la que se cernía en los confines de su mente, acabaría convirtiéndose en un abismo. Porque cuando finalmente subió al trono, las primeras palabras que salieron de sus labios fueron: «Ya estoy muerto». Palacio Real de Madrid. Temprano por la mañana. Los ministros se agolpan en los pasillos con documentos urgentes en las manos, órdenes militares, cartas destinadas a aliados extranjeros, decretos financieros para el tesoro. Todos esperan, a la espera de la firma del rey. Cuando entran en su habitación, se encuentran con un ambiente casi sofocante. Las pesadas cortinas bloquean la luz, apenas circula el aire y las pocas velas que aún arden emiten un débil y parpadeante resplandor. En medio de esa penumbra yace el rey. Felipe está acurrucado bajo su manta, mirando fijamente al techo con la mirada perdida. «Majestad», dice el primer ministro, ofreciéndole una pluma, «estos documentos deben ser firmados». Felipe gira la cabeza con una lentitud agonizante. Su voz es suave, pero firme. «Ya estoy muerto».
Investigadores posteriores sugerirían que Felipe podría haber mostrado signos del síndrome de Cotard, una rara afección psicológica en la que la persona se convence de que está muerta o vacía por dentro. Se trata solo de una especulación, pero proporciona cierta explicación a sus inquietantes frases como, estoy muerto, o, me estoy pudriendo. Los historiadores modernos también creen que la afección de Felipe no se limitaba a delirios aislados. En la última década de su vida, mostró claros signos de depresión clínica grave y, posiblemente, trastorno bipolar. Las cartas de la época describen cambios repentinos de humor, periodos de desesperación paralizante y días en los que no podía hablar, comer ni responder, mucho antes de que empezara a afirmar que, ya estaba muerto. Los sirvientes se quedan paralizados. El médico real da un paso al frente e intenta razonar con él con delicadeza. Eso no es cierto, Majestad. Nos está hablando, está vivo. Felipe simplemente aparta la cara. Los muertos no firman nada. La sala se queda en un silencio doloroso. Un ministro intenta hacer un débil intento de humor, pero su risa suena débil y poco natural. A partir de ese día, esta escena se convirtió prácticamente en una rutina. Cada vez que los funcionarios le traían decretos, el rey los rechazaba, repitiendo la misma frase, ya estoy muerto. Los papeles se amontonaban y la maquinaria del gobierno casi se paralizó. Los médicos intentaron todos los trucos que se les ocurrieron, le pusieron un espejo debajo de la nariz para demostrarle que respiraba, le guiaron la mano para que tocara la piel cálida de un ministro, pero Felipe se mantuvo firme. No hay nada dentro de mí. Imaginen lo absurdo de la situación, un imperio en expansión, rico en oro americano y con territorios que se extendían hasta Asia, gobernado por un hombre que creía sinceramente que era un cadáver. Y en los días en que aún hablaba, no había garantía de que se levantara de la cama a la mañana siguiente. Entonces, en 1724, las cosas dieron un giro aún más extraño. Felipe abdicó del trono y pasó la corona a su hijo, Luis. Pero Luis solo gobernó unos meses antes de morir trágicamente joven. 6 días después de la muerte del niño, Felipe volvió al trono. España terminó con un rey que intentaba huir de su propia corona, pero la corona se negaba a liberarlo. Sus comentarios sobre estar muerto fueron solo el comienzo. Después vino el verdadero descenso a la oscuridad. Felipe acabó por dejar de salir de la cama por completo. Al principio duró unos días, luego se convirtió en semanas. Su dormitorio se convirtió en una especie de cripta forrada de terciopelo, un lugar del que no podía, o no quería, escapar. Se negaba a salir al exterior e incluso dejó de cuidar su higiene personal. Se le enmarañó el pelo, se le alargaron las uñas y su aspecto se volvió inquietante. Los funcionarios de la corte comenzaron a llevarle los documentos del Estado directamente a su cama, y los ministros celebraban sus reuniones de pie a su alrededor. Él hacía marcas aleatorias y automáticas con un bolígrafo, lo tiraba a un lado y miraba más allá de todos los presentes en la habitación, como si no fueran reales, como si fueran espíritus que flotaban a su alrededor. Sobre el papel, la explicación oficial era sencilla, el rey estaba, descansando. Pero todos sabían la verdad, España estaba siendo gobernada desde un colchón. Y entonces apareció una nueva frase, aún más escalofriante. Mi cuerpo se está pudriendo. Me estoy pudriendo vivo. Una mañana comenzó a repetirlo con una convicción aterradora. Me estoy descomponiendo. Mi cuerpo se está descomponiendo. Las personas de su época escribieron que Felipe exigía a los médicos que lo demostraran, científicamente. Le ponían un espejo debajo de la nariz, le tomaban el pulso y le comprobaban el aliento, tratando de tranquilizarlo. A veces insistía aún más, les rogaba que le confirmaran que, los gusanos ya estaban dentro de él. Era su forma de describir el terror puro. Los médicos le repetían que no era cierto, pero él incluso dejó de comer. No puedo. Ya me estoy pudriendo. Una pesadez asfixiante invadió sus aposentos. La cama, sin cambiar durante demasiado tiempo, no hizo más que reforzar su creencia de que se estaba descomponiendo allí mismo. Para los cortesanos, era horrible, su rey creía de verdad que ya había muerto. Y Felipe seguía susurrando la misma frase. Estoy aquí entre ustedes, pero ya no estoy vivo. Su dormitorio se convirtió poco a poco en un escenario. La manta se convirtió en su trono y el propio Felipe se transformó en el elemento central, la pieza sin la cual la maquinaria del gobierno no podía funcionar.
Los ministros entraban de puntillas y le deslizaban documentos. Los médicos le guiaban literalmente la mano hasta el bolígrafo. La firma que dejaba era temblorosa y borrosa, pero una vez añadido el sello real, las leyes de España quedaban oficialmente aprobadas. Para convencerlo de que comiera, trajeron músicos. Violines, coros, conjuntos completos tocaban junto a su cama, tratando de sacarlo de sus pensamientos morbosos. De vez en cuando, el rey parpadeaba, se concentraba por un momento y tragaba un bocado de pan. Luego llegó 1737. Farinelli, el legendario cantante castrado, fue convocado a la corte. ¿Su misión? Curar al rey a través de la música. Todas las noches cantaba las mismas 4 arias, una y otra vez, y esto continuó durante años. Si Farinelli no actuaba, el rey se negaba a comer o a firmar nada. Mientras la corte representaba sus rituales diarios alrededor de su cama, había una verdadera directora detrás de las cámaras. Isabel Farnés, la segunda esposa de Felipe V. Cuando Felipe se casó con Isabel en 1714, todo cambió en la corte. Ella acabaría asumiendo el control una vez que su marido se viera completamente abrumado por sus enfermedades. Ella entró en su vida cuando él ya estaba mentalmente frágil. Y poco a poco, transformó su dormitorio en su centro de mando. Los ministros que antes obedecían al rey ahora solo miraban su rostro. Si ella asentía, un decreto recibía una firma. Si no lo hacía, el documento desaparecía entre los pliegues de las sábanas. Se extendieron los rumores de que Isabel mantenía a su esposo en una especie de dulce cautiverio. Ella comprendía cada una de sus vulnerabilidades y supervisaba a los médicos y sacerdotes, asegurándose de que actuaran según sus instrucciones. No tenía que convencerlo, gobernaba aprovechándose de su condición. Imagínenlo, una monarquía en la que las decisiones reales ya no las tomaba el rey, sino la mujer sentada en la habitación contigua. ¿Podía alguien afirmar que él gobernaba? Los sirvientes susurraban historias, mientras Felipe se dejaba llevar por sus delirios, Isabel negociaba con los diplomáticos en la habitación de al lado. Los ministros firmaban acuerdos que servían a sus intereses, no a los de él. Ella no era simplemente la esposa del rey, supervisaba los ejércitos, el tesoro y las alianzas extranjeras. Algunos decían que era ella quien determinaba en qué guerras participaba España, a qué naciones apoyaba y a cuáles abandonaba. Piénsalo, las decisiones más importantes no se tomaban en la sala del trono, sino a los pies de una cama. Y todo el imperio español dependía ahora de un hombre que ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada. La gente murmuraba, no tenemos rey. Tenemos reina. Para algunos era una líder formidable, para otros, la silenciosa verdugo de España. Pero la verdad era inequívoca, el imperio que una vez había pertenecido a Felipe estaba ahora firmemente en manos de Isabel. El rey yacía bajo las sábanas, convencido de que ya estaba muerto. Y su esposa firmaba los documentos que determinaban el futuro de millones de personas. Pero ni siquiera eso fue el final, porque pronto se extendería un nuevo rumor. Uno que afirmaba que Felipe se rodeaba de muertos. Se podría pensar que lo absurdo ya había llegado a su punto álgido, un monarca que no podía levantarse de la cama, un gobernante que insistía en que estaba muerto. Pero la historia no terminó ahí. Imaginemos los titulares de hoy si un presidente exigiera que le llevaran cadáveres a su dormitorio para poder compararse con ellos y confirmar que todavía estaba vivo. En crónicas posteriores y chismes palaciegos, tomó forma una leyenda escalofriante. La gente afirmaba que Felipe ordenaba que llevaran cadáveres a su habitación para poder examinarlos y asegurarse de que él no era uno de ellos. No hay pruebas sólidas de ello, y los historiadores suelen considerarlo un mito cortesano. Pero el hecho de que existiera tal rumor demuestra lo inquietante y extraño que debía de parecer su comportamiento a quienes le rodeaban. Imaginemos la escena que describen estos rumores, una habitación a oscuras, un silencio sofocante, el rey escondido bajo las mantas con una mirada inquietante. Y junto a él, cadáveres sin vida, supuestamente allí para ayudarle a insistir. Mirad. Están muertos. Y yo sigo vivo. Es imposible saber si algo de esto sucedió realmente. Pero la leyenda se extendió rápidamente por la corte, aterrorizando a algunos y proporcionando a otros una explicación para todo lo que estaban presenciando. Un monarca que creía estar muerto había convertido su dormitorio en una morgue simbólica. La gente fuera del palacio escuchaba fragmentos de las historias y susurraba, el rey duerme entre los muertos.
El imperio que una vez había dado forma a la política mundial ahora se asemejaba a un teatro embrujado, con su actor principal comprobando su pulso frente a los cadáveres, o al menos eso decían los rumores. ¿Cómo reaccionaría cualquiera si escuchara esto sobre su propio gobernante? Suena como algo sacado de una película de terror, pero para los españoles de entonces era prácticamente algo habitual. Y mientras estas sombrías historias circulaban por el palacio, la propia España se hundía cada vez más en el declive, volviéndose más fría, más débil, avanzando lentamente hacia su propia caída. Mientras el rey yacía en su simbólica morgue de almohadas, la nación se debilitaba junto a él. La España del siglo XVIII aún poseía vastos territorios que se extendían desde América hasta Asia. Pero en lugar de fortalecer el comercio o ampliar el ejército, el gobierno se ahogaba en las intrigas de la corte. Los ministros impulsaban sus agendas personales y la reina Isabel colocaba a sus favoritos en puestos clave. El ejército se estaba deteriorando. La otrora temible armada que había dominado los océanos ahora se descomponía en sus puertos. Inglaterra estaba construyendo un imperio naval mientras los barcos españoles permanecían inactivos, esperando la firma de un gobernante que nunca abandonaba su lecho. Las colonias de América también estaban tambaleándose, en lugar de fluir con oro y plata, producían más disturbios y menos beneficios. Un decreto, un retraso, podía cambiar fronteras enteras. Y si el rey no firmaba, no pasaba nada. En toda Europa, los diplomáticos preguntaban: ¿qué decisión ha tomado el rey de España? Y la respuesta, una y otra vez, era la misma. Hoy no se ha levantado de la cama. 1746, en la misma habitación oscura del Palacio de Madrid, rodeado de las mantas y almohadas donde había pasado gran parte de su vida, el rey Felipe V finalmente falleció. El cuerpo que había creído, muerto, durante décadas estaba ahora verdaderamente frío. Los médicos dejaron escapar suspiros silenciosos. Los ministros también. Toda la corte pareció respirar por primera vez en años. Pero ese aliento tenía un sabor amargo, la España que dejaba atrás ya había perdido el esplendor que una vez poseyó. No se le recuerda como un reformador. Ni como un comandante brillante. Ni como un estadista sabio. No, su nombre perdura como el rey que nunca salió de la cama. El hombre que gobernó un imperio sin levantarse nunca de debajo de las mantas. La gente de su época lo comparaba con otro trágico gobernante europeo, Carlos VI de Francia, el rey de cristal, aterrorizado por la posibilidad de romperse al menor contacto. Carlos temía romperse, Felipe temía pudrirse. Ambos se convirtieron en prisioneros de sus propias mentes y ambos arrastraron a sus países con ellos. Felipe V yacía allí, convencido de que estaba muerto y era inútil. Y, de una manera sombría, España se convirtió exactamente en eso, débil, vaciada y lentamente destruida por la corrupción y la decadencia. Todo su reinado se asemejó a un extraño teatro, los músicos tocaban para un monarca, muerto, los funcionarios deslizaban documentos entre sus mantas y todo un imperio esperaba las decisiones de un hombre que hacía tiempo había perdido el contacto con la realidad. Y al final, la metáfora por la que se regía se convirtió en literal. El rey que temía la decadencia terminó presidiendo la decadencia de su propia nación. En aquel entonces, el monarca bajo las mantas era el problema. Hoy en día, podría ser cualquier líder que quede atrapado en sus propias ilusiones. La historia de Felipe V nos recuerda que, cuando el poder se aísla de la realidad, no es solo el líder quien se derrumba, sino todo el país con él.